Cierra los ojos. Estás a punto de entrar en la casa de un hombre pobre en tiempos de Jesús. El año está entre el 20 y el 30 después de Cristo. El lugar es la Baja Galilea, no Roma, no Alejandría, no la parte alta de Jerusalén, un pequeño pueblo judío de piedra, polvo, humo y trabajo. La casa frente a ti no se anuncia, no se eleva con columnas, no muestra puertas talladas, paredes pintadas ni patios pulidos. Nada aquí fue construido para impresionar. Todo aquí fue construido para durar un poco más que el hambre. Antes de entrar, mira con atención. La casa es más pequeña de lo que imaginabas. El techo está bajo. Parte de la estructura parece surgir de la ladera misma, como si la familia no hubiera construido tanto un hogar como negociado uno con la roca. Esto no es inusual. Las estructuras domésticas excavadas en Nazaret del periodo romano muestran exactamente este tipo de adaptación práctica. Espacios parcialmente tallados en piedra caliza blanda, luego completados con muros de piedra de campo, mortero de barro, vigas de madera y superficies enlucidas donde el presupuesto, el trabajo y los materiales lo permitían. Esto importa, porque lo primero que la mayoría de la gente entiende mal sobre el mundo de Jesús es la escala. Imaginan la vida bíblica en símbolos: un pesebre, un taller, una sinagoga, un camino. No imaginan paredes estrechas, pisos húmedos, humo atrapado bajo un techo, agua medida por jarras, pan contado en función del mañana. Pero ahí es donde comienza la verdadera historia. Detente un momento frente a la entrada. El pueblo está despertando, aunque no con los sonidos que conoces. No hay carros sobre piedras pavimentadas. No hay persianas metálicas. No hay motores a lo lejos. La mañana llega en capas. Primero, un gallo en algún lugar más allá del siguiente grupo de casas. Luego, la tos seca de un anciano aclarando la garganta en el frío. Luego, el leve quejido de una cabra atada. Luego, un niño que llora brevemente y luego se calma. Después, desde algún punto cercano, la primera piedra de moler del día. Un raspado circular bajo, constante e implacable. Ese sonido es más antiguo que la memoria aquí. Significa harina, significa pan, significa que la supervivencia ha comenzado de nuevo. Ahora baja la cabeza y entra. La entrada es lo suficientemente estrecha como para que un hombre de hombros anchos tenga que girarse ligeramente para no rozar ambos lados. Puede que haya habido una puerta simple de madera, pero muchos hogares dependían de barreras mucho más humildes. Un marco tosco, una tabla, una tela colgante, lo que fuera capaz de mantener fuera el viento, los animales y las miradas curiosas mejor que nada. Entras y la luz detrás de ti se reduce de inmediato. Dentro, la primera sensación es la temperatura, piedra fría, la noche aún atrapada en los muros, un frío que permanece incluso cuando el día afuera más tarde arda. Tus ojos se ajustan lentamente. La habitación no está completamente oscura, pero la penumbra es densa, gris e irregular. La luz entra con dificultad por una abertura alta, pensada más para el aire y la privacidad que para ver. No hay ventanas grandes. Las aberturas amplias debilitarían la estructura, dejarían escapar el calor en meses fríos, invitarían a ladrones y expondrían demasiado a la familia hacia la calle. La privacidad en un pueblo pequeño nunca es total, pero la arquitectura, aún así, lo intenta. Espera, deja que tus ojos se acostumbren. Ahora puedes ver la habitación. No está vacía, pero casi. Ese es el segundo error que la gente comete. La pobreza en el mundo antiguo no significaba simplemente tener versiones más baratas de cosas familiares. Muchas veces significaba no poseer esas categorías de objetos en absoluto. No hay mesa en el centro. No hay estructura de cama. No hay cajones. No hay utensilios colgados ordenadamente en la pared. No hay estantes decorativos. No hay sobra. No hay exceso. No hay nada comprado por placer. Solo lo que justifica su existencia. En el suelo hay una estera de juncos, parcialmente enrollada. Cerca de ella,
Un manto doblado. Esa es la cama. Durante el día la prenda va sobre el cuerpo. Por la noche vuelve al suelo. En un hogar pobre, un manto no es moda. Es protección, identidad y abrigo. La ley misma reconocía lo esencial que era. Quitarle a un hombre pobre su manto por la noche era dejarlo expuesto al frío. Eso te dice todo sobre lo cerca que la ropa estaba de la supervivencia. El suelo bajo tus pies es tierra compactada, quizás con polvo de cal, ceniza o restos de piedra trabajados con el tiempo. En algunas casas el suelo podía estar alisado con yeso si los recursos lo permitían. Pero aquí la textura es práctica, no terminada. Ha sido barrido muchas veces, alisado por pasos, oscurecido por aceite derramado, polvo arrastrado y años de vida doméstica. Las paredes son un mosaico de necesidad. Un lado es roca viva, tallada directamente en la ladera, con marcas de herramientas suavizadas por el hollín y el contacto. Otra parte está hecha con piedras irregulares unidas con barro. Si miras de cerca notarás que nadie aquí tuvo el lujo de la simetría. Un constructor rico podía cortar y pulir piedra para estandarizar un muro. Una familia pobre construye con lo que puede cargar, romper, reutilizar o encontrar. La línea del muro sigue los recursos, no los ideales. Encima de ti, vigas de madera cruzan la habitación. No muchas. La madera era valiosa. En Galilea, la piedra hacía la mayor parte del trabajo estructural porque era abundante, mientras que la madera no. Sobre las vigas hay ramas, juncos o matorrales, y encima una mezcla de barro, paja, cal y tierra compactada forma el techo. Cada temporada lo amenaza. Cada temporada exige mantenimiento. Y el olor, ahora lo percibes completamente, no es uno solo. Son varios. Humo viejo de una lámpara de aceite de oliva, tierra húmeda que nunca terminó de secarse, lana, piel humana, grano almacenado, ceniza, el leve agrio del aire encerrado, tal vez un rastro de estiércol usado como combustible proveniente del horno del patio. No es un olor dramático. Es la verdad acumulada de un lugar donde las personas viven cerca de los materiales, cerca del trabajo y cerca unas de otras. Aquí no se desperdicia ningún aroma intentando cubrir la realidad. Una familia dormía en esta habitación, quizás más de una generación, tal vez padres e hijos juntos, dependiendo de la estación, la edad o el espacio disponible. El deseo moderno de habitaciones separadas, rincones privados, refugios individuales, nada de eso pertenece aquí. La privacidad es mínima. El sonido atraviesa paredes, techos, patios y puertas. Las vidas se superponen. El dolor se superpone. El trabajo se superpone. La oración se superpone. Un hogar no es un conjunto de individuos aislados. Es un grupo de cuerpos compartiendo la carga. Y aquí es donde la verdad histórica se vuelve más poderosa que cualquier imagen romántica. Un hombre pobre en tiempos de Jesús no llegaba a casa para descansar del mundo en el sentido moderno. El hogar no era escape. El hogar era otro lugar de trabajo, negociación, ruido, mantenimiento y disciplina. Cada objeto debía limpiarse, repararse, protegerse, racionarse o reutilizarse. Cada espacio importaba. Cada fuga importaba. Cada vasija rota importaba. Porque una vasija rota podía significar grano perdido. Grano perdido significaba menos pan. Menos pan significaba deuda. Deuda podía significar perder la tierra. Y perder la tierra significaba que todo el futuro se reducía de golpe. Por ahora, permanece en la habitación y escucha. Alguien a tu lado se mueve. Un hombre de unos 30 años, quizá mayor, quizá más joven de lo que parece. El trabajo duro envejece el rostro rápido. Se despierta no porque haya dormido lo suficiente, sino porque el amanecer es caro. Perder la primera luz útil es desperdiciar parte del día, y el día no puede desperdiciarse. Se quita el manto de los hombros. La habitación está lo suficientemente fría como para que dude un momento antes de levantarse. Luego se sienta, apoya ambos pies en el suelo y hace una pausa. No hay oración dramática.
No hay discurso, solo un respiro. Sus manos son lo siguiente que notas. No son manos nobles, no son manos literarias, palmas endurecidas, uñas rotas, cortes finos y antiguos en los dedos, polvo de cal incrustado en la piel si es constructor, oscurecido en las zonas donde las herramientas han rozado los mismos puntos durante años. Si trabaja en el campo, los dedos cuentan otra historia. Cuerda, mango de azada, espinas, piedra. Si trabaja por temporadas donde haya trabajo, entonces las manos son una mezcla. Campo un mes, reparaciones al siguiente, cargar, moldear, transportar, lo que alimente la casa. Esta es una de las correcciones más importantes a la imaginación popular. Un hombre pobre en la Galilea del siglo I no es simplemente una víctima pasiva sentada en una miseria pintoresca. Trabaja constantemente. Su pobreza no significa inactividad, a menudo significa lo contrario: más esfuerzo por menos margen, más cansancio por menos seguridad, más dependencia del clima, de la cosecha, de los impuestos y de estructuras de poder locales que no puede controlar. Fuera de esta casa hay realidades más grandes que la familia, pero que presionan en cada comida que consumen. Administración herodiana, obligaciones del templo, peajes locales, deudas informales, presión sobre la tierra, orden romano mantenido desde arriba pero pagado desde abajo. Un hombre pobre puede no hablar del imperio todos los días. El imperio igual se sienta en su mesa, no con armadura, con impuestos. El hombre se levanta. Sus movimientos son precisos porque el espacio es pequeño y otros aún duermen. Sabe dónde poner cada pie. Un niño yace cerca de la pared, todavía envuelto. Otro cuerpo, bajo una cubierta áspera, se mueve, pero no despierta. En la luz débil, la habitación parece llena no de objetos, sino de respiración. Toma una pequeña lámpara de barro colocada en un nicho o en el suelo junto a la pared. La mecha está casi consumida y el aceite casi agotado. Estas lámparas son simples, del tamaño de la mano, producen humo y dan poca luz. El aceite de oliva no se desperdicia en luz innecesaria. En un hogar pobre, la oscuridad se administra, no se vence, no la enciende. Espera a que el día haga el trabajo. Ese es el ritmo de la casa. Usar primero lo que es gratis: luz del sol, agua de lluvia, viento, espacio del techo, trabajo familiar. Solo después, usar lo que cuesta. Ahora sal de la habitación donde dormían y entra en el espacio donde la vida realmente ocurre. El patio es pequeño, pero después del encierro parece casi abierto. Aquí el aire se mueve. Aquí el cielo aparece en un cuadro irregular sobre ti. Aquí la casa se revela no como una sola habitación, sino como un organismo de trabajo. La arqueología de Nazaret y otros sitios galileos muestra estos patrones una y otra vez. Espacios interiores para dormir y almacenar, y el patio como el verdadero centro de la vida diaria. Aquí se enciende el fuego, aquí se muele el grano, aquí se amasa la masa, aquí se reparan herramientas, aquí se bañan los niños, se seca la comida, se saca agua y se discute lo suficientemente cerca como para que los vecinos escuchen. El suelo es más firme, más pisado, quizás parcialmente cubierto con piedras en las zonas de mayor uso. Contra una pared hay un horno de barro, oscurecido por el uso, con la boca negra y el cuerpo remendado por grietas del calor. Cerca de otra pared hay vasijas, una para granos si hay suficiente para guardar, otra para aceite, otra quizá para agua, otra ya dañada pero aún útil porque incluso una vasija rota sirve hasta que deja de servir por completo. Estas vasijas merecen tu atención. El almacenamiento de cerámica era la cuenta bancaria de los pobres. No monedas, recipientes. Una vasija llena significaba tiempo. Una vasija vacía significaba urgencia. En el borde del patio, tallada en la roca o cubierta con una losa con una abertura, está la cisterna. No es un detalle decorativo, es infraestructura. Las casas excavadas en Nazaret incluían sistemas de cisternas en la piedra caliza, a menudo selladas para conservar el agua de lluvia. Sin eso, la vida del hogar sería aún más frágil. El agua no es un servicio, es un cálculo.
Imagina las lluvias de invierno meses atrás. Cada canal importaba, cada escurrimiento del techo importaba, el sedimento debía controlarse, el sellado debía mantenerse. Lo que hay en la cisterna ahora determina qué tan cuidadosamente la familia cocina, lava, bebe y limpia esta semana. Los pobres no usan el agua de forma casual, la levantan, la cargan, la miden con esfuerzo. Ahora entra una mujer al patio, ya despierta, ya en movimiento. Su día comenzó antes que el tuyo. Casi siempre es así. En hogares como este, el trabajo estaba dividido, pero no de forma cómoda. El trabajo de las mujeres no era secundario, era constante. Solo moler el grano podía tomar horas. Preparar pan no era una tarea más. Era el centro alrededor del cual todo lo demás debía organizarse. Escucha otra vez ese sonido de raspado. Ahora está más cerca. Un molino de mano. Piedra girando sobre piedra. Grano triturado en harina no para almacenarse en sacos, sino para la necesidad inmediata. Ese sonido está en todas partes en aldeas como esta. Comienza antes del amanecer porque el pan toma tiempo y el hambre no espera. La mujer se sienta y comienza el movimiento. Sus hombros lo conocen mejor que su mente. Empujar, girar, raspar, recoger, repetir. Se levanta un polvo fino. Sus manos se vuelven claras. Un niño cercano despierta con el sonido, porque aquí los niños aprenden el hogar escuchándolo. Esto también rompe la fantasía. El pan diario en el siglo I no era primero una metáfora, era primero trabajo. Solo después del trabajo podía convertirse en oración. La dieta de la familia se basa en lo esencial. Pan sobre todo, luego legumbres, aceite, quizá aceitunas, cebollas, higos cuando hay, algo de lácteos de cabra u oveja, pescado si el lugar y el dinero lo permiten, carne rara vez. La llamada tríada mediterránea de grano, aceite de oliva y vino sostenía la vida en la región, pero los pobres la vivían en su forma más básica. El pan, muchas veces de cebada, cargaba el peso de las calorías. Lentejas y garbanzos complementaban. El sabor venía de cebolla, ajo, hierbas, sal y del recuerdo de días mejores. Olvida por un momento los banquetes bíblicos. La mayoría no vivía en escenas de abundancia. Vivía aquí, con piedras de moler, con pan oscuro, con un solo plato compartido, con comidas donde el hambre terminaba, pero la abundancia nunca comenzaba. Y aún así, el patio no está muerto. Ese sería otro error. Pobre no significa sin belleza. La primera luz del sol toca ahora la parte alta del muro. Una línea dorada cruza la piedra áspera. El polvo flota en ella. Se eleva vapor de un horno cercano. Un vecino saluda. Otro responde. Un burro resopla y pisa el suelo. El pueblo no despierta como una máquina. Despierta como un tejido, hilo por hilo, casa por casa, sonido por sonido. Esto será importante después. Porque la casa de un hombre pobre en tiempos de Jesús era pequeña, pero nunca estaba aislada. El pueblo estaba encima. Todos sabían quién tenía aceite, quién había perdido a un hijo, quién debía dinero, quién tenía trabajo en Séforis, quién tenía un familiar enfermo, quién había ido a Jerusalén, quién no había pagado, quién discutió, quién tenía motivos para celebrar. La comunidad podía proteger. La comunidad podía asfixiar. Muchas veces hacía ambas cosas. Ahora mira otra vez al hombre mientras el amanecer crece. Ha salido al patio. A plena luz, el desgaste de su ropa es evidente. Una túnica simple, probablemente de lana sin teñir, en tonos apagados por el uso. Encima, el manto cuando es necesario. Sandalias reparadas varias veces. Las correas no combinan porque se reemplazan cuando hay material, no cuando queda bonito. No existe ropa de trabajo y ropa de salir como hoy. La ropa debe servir para todo. Trabajo, sinagoga, viaje, duelo, festividad. Todo debe rendir.
Esa es una de las reglas ocultas de la pobreza en la antigüedad. Los materiales debían durar más que la comodidad. Se echa un poco de agua en la cara desde una vasija, pero sin desperdiciar. El agua en la piel refresca. El agua gastada desaparece. Se quita el sueño. Mira hacia el horno, hacia el grano, hacia el camino, ya calculando el día. Irá a los campos cercanos, a una obra, a reparar un muro, tallar piedra, cargar mercancías, podar, sembrar, cosechar o transportar. En una economía de aldea existía la especialización, pero la escasez la diluía. Cuanto más pobre el hogar, menos podía un hombre decir que sus manos pertenecían a un solo oficio. Trabaja donde haya trabajo, y esa incertidumbre da forma a la casa misma. Nada aquí se construye para exhibirse porque la casa no existe para expresar identidad. Existe para absorber la inestabilidad. Muros gruesos regulan la temperatura. Aberturas pequeñas protegen. El trabajo en el patio reduce el consumo de combustible y el humo. El techo se convierte en almacenamiento, superficie para secar alimentos, lugar para dormir en noches calurosas y espacio de trabajo cuando la luz interior no alcanza. Cada decisión arquitectónica apunta a la resistencia. Incluso el techo sobre ti, aparentemente simple, sostiene más vida de lo que imaginas. En esta región, los techos planos no eran decorativos, eran extensiones de la economía del hogar. Allí se secaba comida, se trabajaban fibras, se dormía en noches calurosas, se oraba en relativa soledad. La instrucción de construir un borde de protección en el techo tenía sentido porque la gente lo usaba. El techo no era el final de la casa, era otra habitación bajo el cielo. Subiremos ahí después. Aún no. Por ahora, quédate en la mañana. La mujer ya terminó de moler suficiente harina para el primer pan. Amasa. Sus dedos mezclan el agua con la harina, trabajando rápido, cuidando cada puñado. La masa no es lujosa, es funcional. Cebada si el hogar es lo suficientemente pobre, trigo si la suerte ha sido mejor. Muchas veces una mezcla según la temporada y lo disponible. El horno recibe combustible, ramas, paja, estiércol seco, restos de oliva. Cualquier cosa que pueda producir calor a partir de lo que otros llamarían desperdicio. Un olor seco y fuerte se eleva. Luego humo. Luego calor. Los niños ya están despiertos. Uno se frota los ojos. Otro se aferra a la ropa de su madre. Alguien tose por el humo. Alguien ríe. Un vecino aparece en la entrada y cruza unas pocas palabras, breves, necesarias. Nadie tiene tiempo para conversaciones inútiles al amanecer, pero la información circula en fragmentos y esos fragmentos gobiernan la vida. Un hombre puede saber de trabajo disponible. Puede esperarse la llegada de un familiar. Un animal puede haberse soltado. Puede haber noticias del camino. Un cobrador puede estar cerca. Incluso antes del desayuno, la incertidumbre se mueve por la aldea más rápido que la luz. Y ahora comienzas a entender la textura espiritual de un lugar así. La fe aquí no era una filosofía abstracta sobre vidas cómodas. Tocaba las comidas, las vasijas, la ropa, la pureza, el sábado, las deudas, el clima, los viajes y la dependencia diaria. Un hogar pobre no podía permitirse la ilusión de autosuficiencia. Vivía demasiado cerca de la necesidad. Cuando bendecían el pan, sabían lo que decían. Cuando daban gracias por la provisión, hablaban del puñado frente a ellos, no de una idea general. Cuando oraban por el mañana, lo hacían sin garantía de tener más guardado en otra habitación. La teología en casas como esta tenía polvo en los pies, pero hay algo que la mayoría aún no entiende. Esta pobreza no era una miseria teatral, era lo normal. Ese es el peso de la realidad.
La mayoría de las personas en el mundo de Jesús no despertaba en comodidad para luego caer ocasionalmente en dificultades. Despertaban en márgenes estrechos y trataban de no caer por debajo de ellos. La casa de un hombre pobre no era la excepción que hace la historia más impactante. Era una de las realidades centrales que daba fuerza a mensajes como el pan de cada día, la liberación de deudas, el amor al prójimo, la justicia y el reino de Dios. Permanece en este patio el tiempo suficiente y las palabras de los evangelios empiezan a sonar diferente. Tesoros en la tierra, preocupación por el mañana, una lámpara en lo alto, pan compartido, una casa sobre la roca, las monedas de una viuda, una moneda perdida, una casa barrida. No son ilustraciones decorativas. Nacen de casas como esta, de muros como estos, de suelos como estos, de mañanas como esta. El primer pan del día ya está listo, pegado al interior caliente del horno o colocado donde el calor lo capture rápido. El olor lo cambia todo. El humo cede al aroma del grano tostado, al calor, a ese momento exacto en que la comida llega antes de que el hambre se vuelva dolorosa. Sale un pan, luego otro, no grandes, no suaves, planos, prácticos, vivos con calor. Pan que se rompe, no se corta. Pan que es el centro de la comida porque es la comida. El hombre espera, pero sin impaciencia. El hambre enseña paciencia porque la impaciencia no cocina más rápido. Por fin la familia se reúne en el patio alrededor de la forma más simple de comer. No hay sillas. No hay mesa como la conoces. Quizá una estera. Tal vez una superficie baja. Un plato al centro. Pan. Un poco de aceite. Tal vez aceitunas. Tal vez lentejas del día anterior. Lo suficiente para empezar el día. No lo suficiente para relajarse. Y justo antes de comer, hay un instante de silencio. Nadie en la aldea llamaría importante a esta casa. Ningún cronista registraría sus dimensiones. Ningún imperio anotaría el nombre de su dueño. Ningún mensajero oficial llegaría aquí primero. Y sin embargo, en casas como esta, por toda Galilea y Judea, el mundo en el que vivió Jesús tomaba forma cada mañana. No en mármol, no en palacios. Aquí, donde el pan debía ganarse antes de ser bendecido, donde el humo se pegaba a las vigas, donde una cisterna significaba vida, donde se dormía en esteras, donde el trabajo comenzaba antes de la luz completa, donde los pobres aprendían, día tras día, cuánto puede cargar un ser humano y seguir en pie. Y tú apenas acabas de entrar. El mediodía aún no llega. El camino aún no llama. El trabajo fuera del patio aún no comienza. Cuando lo haga, la casa revelará aún más. Porque el hogar de un hombre pobre en tiempos de Jesús nunca fue solo refugio. Fue un taller de resistencia, un depósito de incertidumbre, un lugar donde la fe, el hambre, la familia y el cansancio dormían uno junto al otro. Y esto es solo la mañana. El pan aún está caliente. Puedes sentirlo en tus manos antes incluso de partirlo. El vapor escapa por las grietas mientras el hombre lo rompe. No con un cuchillo, nunca con un cuchillo, sino con los dedos, abriéndolo con un movimiento aprendido que no desperdicia nada. Un pequeño pedazo va para cada persona. Nadie toma más de lo que le corresponde. No por reglas escritas en una pared, sino porque todos saben exactamente cuánto hay. Esta no es una comida compartida en abundancia. Es un cálculo compartido. La mujer coloca un plato de barro poco profundo en el centro. Una fina capa de aceite de oliva brilla en su interior, reflejando la luz de la mañana. Tal vez hay hierbas trituradas. Tal vez no. Quizá unas pocas aceitunas flotan en el borde. O quizá hoy solo hay aceite. El hombre moja el pan. Despacio, sin avidez. Eso lo notas, porque aquí el hambre está controlada. Si comes demasiado rápido, terminas demasiado pronto. Si tomas demasiado,
alguien más tendrá menos. Así que cada movimiento se vuelve deliberado. Esto es algo que la mayoría de la gente nunca entiende. Comer en una casa como esta no es solo consumir, es disciplina, es conciencia, es supervivencia extendida a lo largo de minutos. Un niño se adelanta demasiado rápido. La mujer retira suavemente su mano, no con dureza, no con enojo, solo corrección. Esto será importante más adelante, porque en un mundo como este, el autocontrol se aprende temprano, o el hambre lo enseña. El hombre mastica despacio, con la mirada no en la comida, sino en otro lugar. Ya está pensando, ya está calculando. Trabajo. Esa palabra no llega con entusiasmo, llega con peso, porque aquí está lo que la mayoría no entiende. Un hombre pobre en tiempos de Jesús no tenía una profesión estable en el sentido moderno. No había salario garantizado, no había contrato, no había ingreso fijo. El trabajo se encontraba, o no, y todo dependía de esa diferencia. Algunos días podía trabajar la piedra, cortando, moldeando, levantando bloques bajo el sol, herramientas golpeando la caliza con ecos secos. Otros días trabajaba en campos que no eran suyos, sembrando, cosechando, limpiando, cargando. Otros días, nada. Y esos son los días peligrosos, porque la casa en la que estás no almacena meses de comida, almacena días, quizá. El hombre termina su porción, no hay repetición, no hay segunda vez. Limpia sus dedos con el borde del pan, recogiendo el último rastro de aceite, y se levanta. Sin palabras, sin anuncio, el día ya comenzó sin pedirle permiso. Camina hacia la salida ajustando su manto. La tela está gastada en algunas partes, remendada en otras. Se notan las costuras hechas a mano, irregulares pero firmes. Afuera, la luz es más fuerte ahora. Sal con él. El pueblo está completamente despierto y ahora lo escuchas. No es un solo sonido, son muchos. Piedras de moler girando en varias casas al mismo tiempo. Animales moviéndose, cabras, gallinas, voces cruzando entre callejones estrechos. Pasos sobre tierra compacta, vasijas de barro moviéndose, madera siendo apilada. La vida ocurre en todas partes, al mismo tiempo. Y aún así, no hay caos, porque todos conocen su lugar. Los caminos entre las casas son estrechos, irregulares, formados más por costumbre que por planificación. Pasas junto a muros casi idénticos, piedra, barro, parches, pequeñas aberturas. Ninguna casa destaca. Esto es importante, porque el estatus aquí no se muestra en la arquitectura. Se conoce por memoria. Todos saben quién tiene más, todos saben quién tiene menos, y todos saben exactamente dónde estás tú. El hombre camina con intención, pero no con certeza. Está buscando, observando, midiendo. Porque en algún lugar de este pueblo, o justo fuera de él, puede haber trabajo hoy. Cerca del límite del asentamiento, algunos hombres ya se han reunido. Lo ves de inmediato. Aquí es donde se toman decisiones, no de forma oficial, pero sí real. Puede llegar el encargado de un terrateniente, un capataz de construcción, alguien que necesita mano de obra, temporal, física, inmediata. Los hombres se agrupan, nadie se sienta, nadie se relaja, esperan. Este es un silencio distinto, no vacío como antes del amanecer, tenso, medido, porque cada hombre está pensando lo mismo. Hoy me elegirán, y aquí está la verdad incómoda. No todos lo serán. Llega un hombre, mejor vestido que los demás, no rico, pero tampoco desesperado. Observa al grupo, sin hablar aún, solo evaluando. Fuerza, edad, condición. Los hombres se ajustan instintivamente, se enderezan, se hacen visibles, no de forma agresiva, pero claramente. El hombre señala. Tú, y tú, y tú. 3 avanzan. El alivio es inmediato, pero contenido.
No hay celebración, solo supervivencia extendida un día más. Los demás permanecen, esperando, con esperanza. El tiempo pasa, llega otro hombre. Esta vez necesita menos. 2 son elegidos. El grupo vuelve a ajustarse y empiezas a entender algo profundamente incómodo. Aquí, el trabajo no es un derecho, es una oportunidad, y la oportunidad es desigual. El hombre que seguiste sigue esperando. Los minutos se alargan, el sol sube, el calor empieza a sentirse en la tierra, y entonces es elegido. Un gesto breve, un asentimiento. Eso es todo, sin contrato, sin garantía de mañana. Solo, ven. Y él va, de inmediato, sin demora. Porque demorarse puede significar ser reemplazado. Tú lo sigues, dejando el pueblo atrás. El camino desciende suavemente al inicio, luego más pronunciado. El polvo se levanta con cada paso. El aire se calienta rápido. Los sonidos del pueblo quedan atrás, reemplazados por el viento, herramientas lejanas y el ritmo del trabajo que ya ha comenzado en algún punto adelante. Volveremos a la casa, porque mientras él se va, la vida dentro no se detiene, se intensifica, y lo que sucede después, en ese patio sin él, te mostrará un lado de este mundo que casi nadie ve. Pero por ahora, quédate con él. Porque el trabajo que está a punto de hacer explicará todo sobre esas manos que viste antes. ¿Y por qué se veían así? El suelo es más duro aquí. Lo sientes de inmediato al caminar junto a él. Cada paso presionando contra piedra irregular en lugar de la tierra compacta del pueblo. La transición es sutil, pero lo cambia todo. Detrás de ti, las casas se funden con la ladera, bajas y casi invisibles. Adelante la tierra se abre más áspera, expuesta, sin protección. El aire también es distinto, más seco, más caliente y cargado de algo cortante. Escucha, metal golpeando piedra, otra vez, otra vez, otra vez. El sonido no resuena limpio, se fragmenta por el terreno, rebotando entre las rocas, superponiéndose hasta convertirse en un ritmo constante y áspero. No es ruido de fondo, es el sonido de la supervivencia. Te estás acercando a un lugar de trabajo, pero no como los que conoces. No hay límites marcados, no hay organización visible, no hay planos extendidos en el suelo. El trabajo ocurre donde está el material. Donde hay piedra, hay trabajo. Y aquí, la piedra está en todas partes. Bloques grandes están esparcidos, algunos parcialmente enterrados, otros recién extraídos. Aún puedes ver las líneas de fractura donde fueron separados de la roca madre. Bordes irregulares, superficies ásperas, esperando ser trabajadas, porque nada aquí llega listo. Esa es la primera regla. Todo debe ser forzado a volverse útil. El hombre avanza sin dudar, no recibe instrucciones, nadie lo saluda, y aún así sabe exactamente a dónde ir. Eso te dice algo más profundo que las palabras. Él pertenece aquí, no por elección, por necesidad. Se arrodilla junto a un bloque de piedra caliza. Mira más de cerca. Pasa tu mano sobre ella. No es tan dura como imaginabas. Esta es la piedra local. Caliza formada durante siglos. Lo suficientemente blanda al inicio para ser trabajada, pero que se endurece al contacto con el aire. Los constructores dependían de esa propiedad, pero tenía un costo. Tenías que hacerlo bien desde el principio, porque una vez endurecida, no hay corrección. Y los errores aquí son caros. Toma sus herramientas. Un cincel. El borde de metal está desgastado, irregular, marcado por años de uso. El hierro no se reemplaza fácilmente. Las herramientas se cuidan, se rehacen, se reutilizan, se heredan. El martillo encaja en su mano sin ajuste. Ese detalle importa, porque aquí las herramientas no se eligen, se heredan por costumbre. Y entonces, el primer golpe, seco, violento, final. El sonido corta el aire, lo sientes en el pecho. Otra vez,
y otra vez y otra vez. Se forma un ritmo, no mecánico, humano. Cada golpe medido no por instrumentos, sino por experiencia acumulada en el cuerpo. Ajusta el ángulo, regula la fuerza, lee la piedra a través de la vibración. Este es conocimiento sin palabras. Y aquí está lo que muchos no entienden. Este trabajo no es fuerza bruta, es destrucción controlada. Demasiada fuerza. La piedra se rompe mal, muy poca. El avance es lento. Así que cada movimiento vive entre esos extremos y ese equilibrio se aprende con los años. El polvo comienza ya a elevarse, fino, casi invisible, pero constante. Se pega a sus brazos, se acumula en su cabello, se mezcla con el sudor. Ahora puedes saborearlo, seco, mineral, cubriendo tu garganta. No hay protección, no hay barrera entre el cuerpo y el entorno. Todo entra en él. El sol sube, más rápido de lo que esperabas. La luz se vuelve intensa. Las sombras desaparecen. El calor cae de golpe. La piedra misma comienza a calentarse, devolviendo el calor hacia arriba. Aquí es donde empieza el verdadero trabajo. No al inicio del día, sino bajo presión. A tu alrededor, otros hombres trabajan en distintas fases del mismo proceso. Unos cortan, otros moldean, otros levantan. Y entonces, los ves, los que cargan. Aquí es donde el trabajo se vuelve brutal. Acércate, mira con atención. Un grupo de hombres coloca una gran piedra sobre un trineo de madera. El trineo es simple, madera áspera, bordes gastados, reforzado donde ya se ha roto antes. Cuerdas tensas sujetan la piedra. No hay ruedas, solo arrastre, fricción contra tierra y roca. Los hombres se inclinan y tiran. Al principio nada ocurre. Luego, un leve movimiento. La piedra se desplaza. Apenas, pero suficiente. Y continúan, paso a paso. Cada movimiento cuesta algo. Se ven sus cuerpos, hombros tensos, espaldas dobladas, piernas temblando. Uno ajusta su agarre, no para aliviar el peso, sino para soportarlo. La piel de su hombro está desgarrada, no recientemente, repetidamente, capa sobre capa de daño, porque hay una verdad que pocos consideran. El dolor no es la excepción aquí, es parte del proceso. Y detenerse por dolor no es una opción. El hombre que seguiste los observa un momento, no con sorpresa, no con lástima, con reconocimiento, porque mañana podría ser él, o ayer, ya lo fue. El tiempo pasa, no en horas, en esfuerzo. El ritmo continúa, golpe, ajuste, golpe, polvo, calor. La respiración se vuelve más pesada, más controlada. Se detiene un instante, solo un momento. Se limpia el sudor, mira la piedra, calcula, siempre calculando. Porque desperdiciar energía aquí es peligroso. La energía debe guardarse. Notas que el agua se comparte entre los trabajadores. Un solo recipiente. Nadie bebe mucho, solo lo necesario. Porque el agua no está garantizada. Y cuando se acaba, no hay más. Todo aquí es controlado. El agua, la fuerza, el movimiento, incluso la respiración. Esto será importante después, porque la supervivencia aquí no depende de la fuerza, depende del control. El hombre bebe, devuelve el recipiente y continúa, sin descanso, solo continuidad. Y entonces, algo cambia, no afuera, dentro de él. Lo ves en sus movimientos, se vuelven automáticos, menos conscientes, más internos. Su cuerpo sigue trabajando, pero su mente está en otro lugar, en la casa, en el patio, en el pan, en los rostros que lo esperan, porque ahora cada golpe está conectado con algo más allá de la piedra. Comida, simple, directo, inevitable. Si trabaja, comen, si no, no. No hay retraso en la consecuencia. No hay sistema que amortigüe la caída. No hay ahorros, no hay respaldo. Solo causa y efecto, inmediato. Y eso lo cambia todo.
Significa que cada acción tiene peso, cada movimiento importa, cada segundo importa, y de repente, la casa que viste antes se siente diferente. No solo pequeña, no solo pobre, dependiente, completamente dependiente de esto, de él, de este momento exacto bajo el sol, el polvo y la presión. Y ahora entiendes algo más profundo. Esa casa no se sostiene por sus muros, se sostiene por el esfuerzo, constante, exigente, implacable. El sol ya está alto, directamente encima, sin sombra, sin alivio. Y aún así, el trabajo continúa, porque detenerse temprano no es un lujo que puedan permitirse. Pero volveremos a eso, porque lo que sucede cuando el trabajo termina es tan importante como lo que sucede aquí. Y cuando regrese, no volverá con las manos vacías, aunque lo parezca. Cuando el sol alcanza su punto más alto, el lugar de trabajo ha cambiado completamente su carácter. Por la mañana había movimiento, ritmo, incluso una cierta reserva de fuerza en los cuerpos a tu alrededor. Ahora esa reserva ha desaparecido. La luz ya no es lo suficientemente suave para revelar formas y texturas. Lo aplana todo: piedra, piel, herramientas, polvo. Todo queda expuesto bajo un brillo blanco y castigador que parece borrar cualquier rastro de misericordia del paisaje. El aire mismo se vuelve más difícil de respirar. El calor sube desde el suelo y cae desde arriba al mismo tiempo, atrapando a los hombres dentro de un horno hecho de luz, piedra y esfuerzo. Quédate a su lado ahora y comienzas a entender algo que casi nadie imagina cuando piensa en el trabajo en el mundo antiguo. Imaginan esfuerzo, no imaginan acumulación. Imaginan a un hombre usando una herramienta. No imaginan cómo se siente ese mismo movimiento después de horas de repetición con poca agua, poca comida y sin garantía de que el agotamiento de hoy comprará la seguridad de mañana. La brutalidad no está en un momento dramático, está en la repetición, está en el cuerpo siendo obligado a responder la misma pregunta una y otra vez hasta que la respuesta empieza a fallar. Levanta el martillo, lo baja, ajusta el cincel, golpea otra vez. El movimiento ahora es más pequeño, más económico. Eso no es debilidad, es adaptación. Más temprano podía permitirse movimientos amplios, un arco completo del brazo, ese tipo de desperdicio que un cuerpo fresco casi no nota. Ahora cada movimiento está controlado. Nada innecesario sobrevive al calor del mediodía. Incluso el esfuerzo se raciona. La piedra frente a él también ha cambiado. Lo que antes parecía trabajable ahora se siente obstinado, casi resistente. Los bordes que ha estado moldeando ya no ceden igual bajo la misma fuerza. O tal vez la fuerza ya no es la misma. Es difícil saber dónde está la resistencia, si en el material o en el hombre. Esta es una de las verdades ocultas de este tipo de trabajo. A mediodía, el trabajador ya no solo está moldeando la piedra lo está moldeando a él. Dicta su respiración, la tensión en sus hombros, el ardor en los antebrazos, el dolor profundo en la base del cuello. Cada material deja una huella en el cuerpo que lo trabaja. La madera deja una, la cuerda otra, la tierra otra. La piedra deja la suya. Vibración en las muñecas, impacto en las articulaciones, un peso sordo en las manos que permanece incluso después de soltar la herramienta. Mira alrededor y puedes leer el día en los cuerpos de los hombres. Uno ha aflojado la tela en su cuello para que el aire toque la piel enrojecida. Otro rota el hombro entre tareas, no por comodidad, sino por necesidad, intentando recuperar un poco de movimiento antes de la siguiente carga. Un cargador, al regresar de la pendiente, no se sienta cuando se detiene. Se inclina hacia adelante con las manos en los muslos, la cabeza baja, respirando por la boca.
demasiado cansado incluso para sentarse y levantarse después. Nada aquí es teatral. No hay quejidos dramáticos. El esfuerzo es demasiado habitual. El dolor repetido pierde el derecho a anunciarse. Y aquí está otro error común sobre el descanso del mediodía. La gente imagina algo claro, una pausa, una señal, hombres sentados bajo sombra recuperándose. Pero aquí no funciona así. El trabajo se dobla, no se detiene. Algunos descansan mientras otros siguen. Uno bebe mientras otro carga. Uno come mientras otro arrastra. Todo se vuelve más lento, más suelto, pero nunca se detiene por completo, porque esto no es una máquina. Es un acuerdo frágil entre cuerpos, calor y necesidad. Y la necesidad no tiene pausa oficial. La comida aparece sin ceremonia. Se abre un paño. Pan de la mañana, ya frío, sin el aroma de antes, pero aún esencial. Quizá aceitunas, quizá higos secos, quizá un poco de cebolla. Nada se cocina fresco a esta hora. No hay tiempo. Nadie lo espera. Comer al mediodía no es un evento, es continuidad. Se sienta sobre una piedra, pero incluso su descanso es incompleto. Una rodilla sigue levantada. Su cuerpo está listo para levantarse antes de terminar de sentarse. Eso también dice mucho. El verdadero descanso requiere confianza de que nadie te llamará de nuevo demasiado pronto. Él no tiene esa confianza. Parte el pan con los dedos, atento. Sabe exactamente cuánto queda. La porción no es grande. Es suficiente para detener la debilidad, no para saciar el hambre. Aquí está otra diferencia fundamental. En tu mundo, comer suele significar alivio. Aquí significa control. No come hasta llenarse, come hasta poder continuar. El pan es más duro ahora. Mastica despacio. No solo por costumbre, sino porque comer rápido es una trampa. Masticar lento extiende el valor. Los pobres lo saben sin pensarlo. Luego viene el agua. Se pasa de mano en mano con la misma importancia que la comida. Nadie bebe de más. Sería una violencia silenciosa. Todos ven el nivel del recipiente. Todos entienden lo mismo. Hay menos que antes. El agua restante debe durar más que el calor restante. El silencio aquí no es vacío. Es comunicación. Bebe. Poco. Lo suficiente. Devuelve el recipiente. Sin alivio. Solo aplazamiento. Esto importa, porque la segunda mitad del día no es igual a la primera. Por la mañana el cuerpo descubre el trabajo. Por la tarde negocia con el cansancio. Y eso lo cambia todo. La precisión falla. Los errores aumentan. El agarre se debilita. El juicio se reduce. Y aquí, eso es peligroso. Vuelve a la piedra. Los golpes suenan distintos ahora. No por la herramienta, sino por el esfuerzo detrás de ellos. Menos fuerza, más desgaste. Ajusta el movimiento. Reduce el arco. Deja que la herramienta trabaje más. Eso es experiencia. No es conocimiento teórico. Es saber no destruirse antes del atardecer. Cerca, un hombre más joven comete el error opuesto. Golpea con fuerza excesiva, como si la intensidad pudiera reemplazar la resistencia. Al principio parece rápido, pero el costo aparece. Sus hombros suben, su precisión cae, sus pausas se alargan. Está pidiendo a su cuerpo algo que no puede pagar. Nadie dice nada. El cuerpo habla por sí solo. Más lejos, los cargadores siguen. Bajo el sol, su tarea se vuelve casi insoportable. Una piedra pesada en la mañana se vuelve monstruosa ahora. La pendiente parece más empinada. La cuerda muerde más profundo. El trineo se resiste. Los hombres se inclinan, los pies resbalan, las piernas tiemblan. A veces la piedra se mueve poco, pero poco es suficiente. El trabajo de un día está hecho de ese tipo de progreso. Lento, humillante, constante. Imagina estar en su cuerpo. El sudor entra en tus ojos. No puedes limpiarlo. El polvo se pega a tu piel. La cuerda quema tus manos.
Respiras con dificultad. El dolor está en tus hombros, siempre. No te preguntas si duele. Te preguntas si ese dolor es soportable. Esa es la verdadera pregunta del trabajador pobre. No si sufre, eso es obvio, sino si puede seguir sin romperse. El supervisor camina por el lugar. No necesita gritar. El entorno ya impone suficiente presión. Observa ritmo, errores, eficiencia. No es necesariamente cruel. Y eso lo hace peor. No se necesitan monstruos. Solo hombres comunes transmitiendo presión hacia abajo. Y esa presión llega al cuerpo, a los músculos, a los huesos. Y entonces ocurre un error. Pequeño. El cincel resbala ligeramente. El golpe cae fuera de lugar. Un sonido seco se detiene. No por miedo, por conocimiento. Los errores pequeños deben revisarse de inmediato. Se inclina. No es grave, pero requerirá tiempo corregirlo. Y el tiempo bajo este sol cuesta. Exhala. Se ajusta. Sigue. Esa es otra habilidad invisible. Perder un poco sin dejar que eso te consuma. Porque la ira también gasta energía. La tarde se arrastra. El tiempo no pasa. Se espesa. El cuerpo siente cada momento. La mente calcula. ¿Cuánto falta? ¿Cuánta fuerza queda? ¿Cuánto valdrá este día? El hambre, el trabajo, la familia, la deuda. Todo ocurre al mismo tiempo en su mente. Y entonces, la casa vuelve. El patio, el horno, el aceite, los niños, la mujer. Porque mientras él trabaja aquí, ella sigue trabajando allá. Esto es clave. No existe una división donde uno es más importante que el otro. Ambos trabajos son duros. Ambos son esenciales. Ambos dependen del mismo margen estrecho. Él trabaja para que la comida llegue. Ella trabaja para que la comida se transforme en vida. Quita uno y todo colapsa. Quizá está calculando lo que ese pago podrá comprar si es justo. Más grano, tal vez. Aceite si el hogar está escaso. Sal. Reparaciones. Quizá también está calculando lo que no podrá comprarse si el pago es bajo. La carne no forma parte de esos cálculos en un día común. Tampoco el lujo. Las matemáticas de la pobreza comienzan por debajo del deseo. Empiezan con lo esencial y luego descienden hacia el compromiso. Eso cambia completamente cómo ves la casa de antes. Las paredes ya no parecen simplemente humildes. Parecen suspendidas sobre un abismo de esfuerzo. Cada estera en el suelo, cada vasija en el patio, cada pan del horno descansa sobre un trabajo como este. Trabajo realizado bajo el sol por hombres que saben que todo el equilibrio del hogar puede romperse por un solo día sin trabajo. Una herramienta rota en el momento equivocado, una lesión, un pago injusto, una mala temporada, un retraso. La casa no es estable. Solo parece estable, porque el esfuerzo que la sostiene se repite todos los días. Al final de la tarde, la luz comienza a suavizarse, no mucho al principio, solo lo suficiente para que las sombras vuelvan a tomar forma. La piedra aún irradia calor, pero el aire ya no se siente completamente cerrado. Los cuerpos reaccionan antes que las palabras. Los movimientos se aflojan un poco. Un hombre se endereza por primera vez en una hora. Otro gira el cuello. Nadie celebra. El alivio siempre es provisional. Y ahora aparece otra tensión, no la del calor, la del pago. Esto es algo que la mayoría no comprende. El final del trabajo no es el final de la incertidumbre. A veces es el punto más intenso. El cuerpo se ha vaciado. El día se ha gastado. Y solo entonces viene la pregunta: ¿en qué se convertirá ese esfuerzo? ¿Moneda? ¿Menos de lo esperado? ¿Promesa? ¿Excusa? En un mundo sin contratos reales, el cuerpo entrega todo. Y solo al final se decide si valió la pena. El trabajo se desacelera. Las herramientas bajan una a una. No porque alguien lo haya ordenado, sino porque el cuerpo reconoce la hora. Los cargadores hacen el último esfuerzo.
Los cortadores dejan lo que puede esperar. El silencio llega de repente. Y es extraño, porque ya te habías acostumbrado al ruido. Él se pone de pie completamente. Y ahora puedes ver el costo. Los brazos hinchados, los dedos rígidos, el polvo en el rostro, la sal seca en la ropa. Parece más viejo, pero no es edad, es desgaste. Los hombres se agrupan, no en fila, en necesidad. El encargado se acerca con el pago, sin ceremonia, sin agradecimiento. Eso también define la pobreza. El trabajo puede exigir todo, y aún así ser tratado como algo común. Espera su turno, y en ese momento, el cuerpo vuelve a activarse. El cansancio sigue ahí, pero algo más lo atraviesa. Esperanza o miedo. Cuando llega su turno, recibe la moneda. Quizá una, quizá lo esperado, quizá menos. Mira rápido, casi en privado, y algo se tensa en su rostro. No es enojo, no es decepción visible, es cálculo. ¿Qué puede cubrir esto? ¿Qué debe posponerse? ¿Qué se compra primero? ¿Qué explicará al volver? Cierra la mano y todo cambia. El trabajo, la piedra, el calor desaparecen. Ahora todo gira en torno a esa moneda, pequeña, pero contiene todo el día. El calor, el sudor, el hambre, el esfuerzo. Todo convertido en algo que cabe en la mano. Y eso casi parece insultante. Pero sin eso, el trabajo sería solo agotamiento. Se da la vuelta, camina de regreso, el mismo camino, pero ya no es el mismo hombre. Más lento, más pesado, cada paso cargado. El polvo se levanta, las herramientas pesan más. Incluso el silencio cambia. Por la mañana el silencio tenía posibilidad, ahora tiene consecuencias. Y aún así, el día no ha terminado. Eso es clave. En el mundo moderno, volver a casa parece el final. Aquí no. La casa espera, pero no como descanso, como continuación. Lo que trae no es solo cansancio, ni solo dinero. Trae consecuencias. La familia comerá según lo que hay en su mano. La noche será una u otra según eso. El mañana se abrirá o se cerrará. Y entonces entiendes algo profundo. La pobreza en tiempos de Jesús no era un estado fijo. Era una secuencia de juicios diarios. El amanecer pregunta si habrá trabajo. El mediodía pregunta si el cuerpo resistirá. La tarde pregunta cuánto valió. Y en medio de todo eso, la casa espera. No de forma pasiva, sino como el lugar donde todo eso se convierte en vida. El pueblo vuelve a aparecer. Bajo, de piedra, igual que antes. Pero ahora, nada parece simple. Ni el horno, ni las vasijas, ni la estera, ni el pan. Todo pasó primero por el fuego del esfuerzo, y cuando él cruce la puerta otra vez, verás algo que pocos entienden. La cena en la casa de un hombre pobre nunca fue solo comida. Era la forma visible de toda la lucha del día. Cuando llega a la casa, el día ya comienza a doblarse hacia la noche, no con un cambio brusco, sino con una suavidad gradual que transforma la sensación de todo sin cambiar nada en realidad. Los mismos muros están ahí, el mismo camino estrecho, el mismo polvo levantándose bajo sus pasos, pero ahora cada detalle lleva el peso de lo que ya fue gastado. La luz se alarga sobre el suelo, tocando las superficies irregulares de piedra y tierra, revelando texturas que el sol duro del mediodía había borrado. Camina más despacio ahora, no porque quiera, sino porque su cuerpo ya no responde como por la mañana. Cada paso es más pesado, cada movimiento ligeramente retrasado, como si existiera una distancia entre la intención y la ejecución que antes no estaba. Así se ve un día completo de trabajo cuando se instala en el cuerpo. No es dramático, no es visible a distancia, pero es innegable cuando estás lo suficientemente cerca para sentirlo. El pueblo no se detiene por él, nadie lo saluda, nadie le pregunta qué trajo el día. Ese silencio no es indiferencia,
es entendimiento. Cada hombre aquí carga la misma historia en distintas formas. No hay nada nuevo que decir. ¿Hubo trabajo o no? ¿El cuerpo resistió o no? ¿El pago fue justo o reducido? No son conversaciones, son condiciones. Cuando llega a la entrada de la casa, se detiene un instante, pero no para descansar. Es algo más sutil, un cambio. Afuera formaba parte de un sistema mayor, moviéndose bajo presión. Adentro, todo se vuelve inmediato otra vez, más pequeño, pero más intenso. Entra al patio y el aire cambia, más fresco pero más denso, cargado con los olores del día, humo del horno, polvo de grano, aceite, tierra, todo mezclado en algo familiar. La mujer sigue trabajando. Eso es lo primero que notas. Aquí no cama y pausa. El grano ya fue molido otra vez. La harina está lista. La masa preparada. El horno mantiene el calor. Todo ha sido alineado para este momento. Esto es lo que la mayoría no imagina. La casa no espera. La casa trabaja. Su trabajo afuera y el de ella adentro no son sistemas separados. Son uno solo, dividido por espacio, no por importancia. Cuando cruza la entrada de la casa y percibe el olor del horno, de la tierra, del grano molido y del humo atrapado en las paredes, entendemos algo que casi siempre pasa desapercibido cuando miramos aquel mundo antiguo. La vida no estaba hecha de grandes discursos todos los días. No estaba hecha solo de milagros vistos por las multitudes, ni de palabras pronunciadas frente a los templos, ni de acontecimientos que atravesaron los siglos. La vida también ocurría allí, al final de la tarde, cuando un hombre regresaba con el cuerpo pesado, cuando una mujer todavía mantenía el fuego encendido, cuando la harina sobre la mesa significaba más que alimento, significaba resistencia. Y tal vez por eso necesitamos mirar con más atención esas escenas sencillas, porque antes de cualquier gloria, antes de cualquier promesa, antes de cualquier recuerdo sagrado, existía el peso real de existir. Había manos agrietadas, pasos cansados, silencio entre personas que no necesitaban explicar su propio dolor, porque todos alrededor conocían el mismo cansancio. Había una casa que no descansaba, un horno que debía seguir caliente, una masa que tenía que prepararse, una familia que dependía de pequeños gestos para atravesar una noche más. Si este capítulo te hizo ver ese mundo de una forma diferente, no solo como un paisaje lejano, sino como una vida concreta, hecha de polvo, trabajo, espera y supervivencia, escribe en los comentarios: la casa también trabaja. Porque esa frase resume todo lo que acabamos de ver. El trabajo no terminaba en el campo, en el taller, en el camino o en el mercado. Continuaba dentro de los muros de la casa, en las manos que preparaban el pan, en el fuego mantenido encendido, en el silencio de quien sostenía la vida sin ser visto. Y si llegaste hasta aquí, mantente atento a los próximos capítulos, porque cuanto más nos acercamos a estos detalles, más entendemos que el tiempo de Jesús no fue solo un escenario religioso. Fue un mundo de personas reales, viviendo días duros, cargando sus propios fardos, buscando pan, refugio, dignidad y alguna señal de esperanza en medio de la rutina. Cada piedra en el camino, cada lámpara encendida al anochecer, cada pedazo de pan partido dentro de una casa sencilla nos acerca a una verdad profunda. Para comprender aquel tiempo, primero hay que comprender el peso de un día común. Así que deja tu comentario, comparte este video con alguien que también necesita ver la historia detrás de las historias y sigue caminando con nosotros por esas calles estrechas, por esos patios llenos de humo, por esas casas donde el cansancio entraba antes que la noche, pero donde la vida todavía insistía en permanecer encendida.